Qué bueno verlos hoy. Le invito a tomar asiento. Qué bueno verlos en esta mañana, en esta segunda reunión del día. Hoy es primer domingo de mes, celebramos Cena del Señor. En la reunión de la noche vamos a tener bautismos hoy también. Un lindo grupo de hermanos va a dar ese paso de obediencia y de fe. Pero antes de la Cena del Señor quiero compartir una palabra. Usted sabe que la aflicción es parte de la vida misma, ¿no? Es parte de la vida, ¿no? Y todos nosotros enfrentamos días o momentos de aflicción. Desde el momento de nuestro nacimiento, ¿cómo nacemos? Llorando, ¿no? En un medio de una crisis, no entendiendo. Y cuando llega el momento de nuestra partida aquí en la tierra, también allí hay aflicción. O sea que la aflicción es parte de la vida, aunque no nos guste, es parte de la vida misma. El salmista allí en el Salmo 34, 19 escribió: muchas son las aflicciones del justo. Y note que no está hablando de gente mala, que a veces uno en su carnalidad dice, bueno, se merece por... Pero está hablando de personas justas, personas que quieren hacer lo bueno, que quieren hacer lo correcto, que quieren agradar a Dios, que quieren caminar con Dios. Y el salmista observa la vida y dice, la verdad es que yo he visto que muchas son las aflicciones por las que atraviesa el justo, es parte de la vida. Pero me gusta la expresión final, pero de todas ellas, el justo tiene promesa. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y aquel que no lo es? Alguien que procura agradar a Dios y alguien que no le interesa, que vive de cualquier manera. ¿Cuál es la diferencia? La aflicción le llega a los dos, pero la promesa de Dios es para el justo. De todas esas aflicciones el Señor los librará, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la traducción lenguaje actual me gusta. Dice, los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayudará a vencerlos. ¿Cuántos dicen amén? Él los ayuda a vencerlos. Jesús dijo allí en Juan 16, 33, estas cosas les he hablado para que en mí encuentren paz. En el mundo, mientras estén en el mundo tendrán aflicción. Es la vida. Tendrán aflicción. Pero Jesús dice, pero confíen. En medio de ese tiempo de aflicción, confíen. Yo he vencido y como yo he vencido, yo también los voy a ayudar a ustedes a que ustedes también alcancen la victoria. Promesa de Dios para nosotros. El apóstol Pablo también escribió sobre este tema y allí en Romanos 8, 18 el apóstol Pablo dijo, pues tengo por cierto, tengo la certeza y lo he comprobado, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. O sea que vemos un texto donde el salmista habla de la aflicción. Vemos un texto donde Jesús habla también de la aflicción o de tiempos de aflicción. Y vemos al apóstol Pablo en sus cartas también hablar de este tema, ¿no? Es parte de la vida, ¿no? Job, mire este texto introductorio del libro de Job. Si hay alguien que realmente sufrió aflicción fue Job, ¿no? Después del Señor Jesucristo creo que fue entre los héroes de la fe y los personajes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo, uno de los que sufrió mucha aflicción también lo fue Pablo, sin duda, el apóstol Pablo. Pero si vamos al Antiguo Testamento fue Job. Y en medio de esa aflicción,
Job habla con Dios y Job nos deja escrito lo que él iba sintiendo mientras estaba pasando por ese tiempo de aflicción. Fue alguien, para aquellos que no conocen la historia bíblica de Job, fue alguien que perdió todo. Literalmente perdió todo. Y no solo cosas materiales, perdió hijos. Le tocó despedir a hijos. Y no uno. Y pierde la salud. Y se enferma gravemente. Y en medio de esa prueba, mire lo que él escribe allí en Job 30, 15 y 16. Lo leo en la traducción lenguaje actual. Job dice, estoy temblando de miedo. Note, lo hablamos en los devocionales de esta semana. Job perdió muchas cosas, pero una de las cosas que Job no perdió es su relación con Dios. Su consagración a Dios. Su fe, él no la perdió. Todo lo demás podríamos decir lo perdió, pero su fe, su consagración a Dios, él no la perdió. Pero aún en medio de ese tiempo, él dice, estoy temblando de miedo. Mi dignidad se va perdiendo. Y mire esto, dice, he perdido la esperanza de triunfar. He perdido la esperanza de que esto algún día va a terminar. Y voy a salir bien de eso, estoy perdiendo esa esperanza. Dice el versículo 16, ya la vida se me escapa y los días de aflicción me aplastan, ya son muchos. Y subrayo eso, me aplastan. Es más fuerte, lo que estoy viviendo es más fuerte de lo que yo puedo resistir, es más fuerte de lo que yo puedo aguantar, es más fuerte de lo que yo puedo soportar. ¿Cuántas veces quizá usted se ha sentido de esa manera, no? Los días de aflicción me aplastan. A mí me gusta la Biblia porque la Biblia no solo nos muestra a Dios, sino también la Biblia nos muestra cómo somos nosotros y nos muestra nuestra realidad. Nos muestra muchas veces cómo nosotros respondemos a los distintos desafíos de la vida, ¿no? Cómo respondemos a los tiempos de prueba, cómo respondemos a los tiempos de aflicción, cómo respondemos a los tiempos de tentaciones, a los tiempos de adversidad. Y aquí está diciendo Job, yo estoy temblando de miedo. Yo en este momento he perdido toda esperanza de que esto termine bien. La verdad es que los días de aflicción ya me aplastan. Y eso es lo que me gusta de la Biblia, porque la Biblia nos muestra que los grandes héroes de la fe son también como nosotros, que ellos muchas veces tenían la tentación de rendirse, de bajar los brazos, de entregarse. Ellos experimentaron derrotas también como nosotros, fracasos también como nosotros, tragedias también como nosotros. Muchos de ellos se equivocaron como nosotros también nos equivocamos. Muchos de ellos en algún momento hasta se desvían del propósito, como muchas veces nos pasa a nosotros también. Y la Biblia no lo oculta, la Biblia lo cuenta ¿para qué? Para que nosotros podamos también entendernos mejor a nosotros y entender mejor la vida y de esa manera poder encontrarnos con Dios, como ellos también se encontraron con Dios. Mire lo que dice el versículo 26 y 27 del mismo capítulo de Job 30. 26 y 27 dice, en la traducción lenguaje actual dice, pero vinieron los días malos cuando esperaba mejores tiempos. Llegaron los días de sombra cuando esperaba la luz. Mire, cuando uno lee la primera parte del capítulo 1 de Job, habla de todas las bendiciones de Job,
del hermoso tiempo de gloria que él estaba viviendo. Lo vemos adorando, lo vemos levantando altar cada día, lo vemos intercediendo por sus hijos, por su familia, lo vemos saludable, lo vemos pleno, lo vemos próspero. Y él dice, y yo estaba esperando que vengan aún mejores tiempos de lo que yo estaba viviendo, pero cuando estaba esperando, diciéndome, ahora vienen tiempos mejores, en realidad lo que vinieron son los días malos. Los días que vinieron no son los que yo esperaba, las cosas que me pasaron yo no me las esperaba, yo me esperaba otra cosa. Y dice el versículo 27, todo el tiempo estoy inquieto, me enfrento a días de aflicción. Y subrayo esa última expresión porque es la que le da título al mensaje de este día. Me enfrento a días de aflicción. Y cuando los días de aflicción vienen, los días de aflicción nos afectan nuestra vida emocional, afectan nuestra salud emocional, afectan nuestra salud mental, afectan nuestra salud espiritual y aún amenaza también con nuestra salud física porque nos afecta en todas las áreas de nuestra vida. Y está diciendo Job, me estoy enfrentando a días de aflicción, y la pregunta que quiero que nos respondamos en este día es, ¿cómo enfrento o cómo afrontar los tiempos de aflicción en nuestra vida? ¿Cómo hacerle frente a los tiempos de aflicción en nuestra vida? Y rápidamente quiero darles 4 consejos bajo la inspiración de la palabra, 4 consejos para responder a esta pregunta sobre cómo afrontar los tiempos de aflicción. En primer lugar, primero, no te dejes arrastrar por la corriente. Cuando vienen esos tiempos de aflicción a tu vida, no te dejes arrastrar por la corriente. Al contrario, tenés que hacerle frente y nadar en contra de la corriente. Para que lo podamos entender mejor, ¿quiénes son aquellos que en el tiempo de la aflicción se dejan arrastrar por la corriente, se dejan llevar? ¿Saben? Son aquellos que se vuelven fatalistas y pesimistas, ¿no? Porque tenemos esa tentación, ¿no? Cuando viene la aflicción, volvernos pesimistas, volvernos fatalistas. Y ahí nos dejamos arrastrar por la corriente. Y comenzamos a decirnos cosas como esta. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? No hay nada que hacer. Parece que mi vida está destinada al sufrimiento. Parece que mi vida está destinada a la pérdida. Parece que nací para sufrir nomás, ¿no? Eso es dejarse arrastrar por la corriente, eso es dejarse llevar por la corriente. Cuando pensaba en esto me acordaba, lo que me vino a la memoria es el pastor Sergio Velar, cuando estuvo con nosotros hace un tiempo, y él contaba de cuando él era joven había una canción que se cantaba en su iglesia y que decía dolor, 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 dolor. Y muchas veces tenemos la tentación de dejarnos llevar por la corriente de la aflicción y decir, bueno, ¿qué le voy a hacer? No hay nada para hacer. Dolor, dolor, sufrir. ¿Sabe? Creo que cuando Dios nos creó, nos dotó, y más cuando nos convertimos y venimos a Él, yo creo que Dios nos dotó de un espíritu de supervivencia. Creo que Él nos dotó con un espíritu que tiene la capacidad de sobreponerse, de luchar, de no rendirse, de querer siempre salir adelante, de perseverar, de persistir. Un espíritu resiliente, ¿no? De que tiene la capacidad de volver a ponerse de pie, de volver a intentarlo, de seguir, ¿no? Eso es
lo que estamos diciendo cuando decimos no te dejes arrastrar o llevar por la corriente. Jesús dijo allí en Mateo 24:13, Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire, la perseverancia en la fe, la persistencia, el continuar, el mantenerse firme en Dios, es parte de lo que estamos hablando cuando decimos no te dejes arrastrar por la corriente. Mantente firme, persevera, no te rindas, no te canses, como dijo Pablo también, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Mi hermano, como Job, aunque él decía, los tiempos de aflicción me aplastan, pero ¿sabe qué? Tuvo algo Job, él perseveró, él persistió, él mantuvo su fe, él mantuvo su santidad, él mantuvo su consagración a Dios. Y te digo algo, si tú no lo haces por ti, nadie lo hará por ti. Nadie lo hará por ti. Es algo que tú tienes que hacer por ti mismo. A veces, en tiempos de aflicción, nos justificamos diciendo, es que nadie me ayuda. Es que pareciera que nadie me comprende. Pareciera que nadie me ama. Parece que a nadie le interesa lo que yo estoy pasando y lo que yo estoy viviendo. Y empezamos a decir, es que nadie, es que nadie, es que nadie. Y lo que sucede es que nadie va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Nadie va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Nadie va a hacer tu parte. Nadie va a hacer mi parte. Ahora, sin duda de que hay otros que pueden hacer algo por nosotros. Sin duda. Sin duda que puede haber alguien, puede haber otros que nos puedan tender una mano, que nos puedan ayudar, que puedan orar por nosotros, que puedan darnos ánimo, aliento, que puedan caminar, acompañarnos. Sin duda que puede hacer, pero más allá de eso, necesitamos entender de que hay decisiones, de que hay cosas que dependen de nosotros y que solo nosotros podemos hacer. Cuando Job pasó la prueba, realmente la tuvo que enfrentar solo. Vinieron los amigos, quedaron pasmados al verlo, se sentaron alrededor de él, lo acompañaron por 7 días en silencio, diciendo aquí estamos, no estás solo. Pero después, solo fue cuestión de días cuando empezaron a decir, me parece que vos estás en pecado. Me parece que algo malo vos has hecho y no lo estás confesando y por eso Dios te está castigando. Ahora lo que estás viviendo es un castigo de Dios. Y otro decía, me parece que lo que estás pasando es porque vos te has alejado de Dios y tenés que volverte a Dios, ¿no? Y empezaron a cuestionarlo. Y eso no sirvió de ayuda. En realidad no lo ayudaron. Hasta la mujer, que estaba en una crisis de fe terrible y en ese proceso de duelo, dice, yo prefiero que te mueras para que dejes de sufrir así. Yo prefiero que te mueras. Me parece que voy a sufrir menos si vos te morís que si seguís viviendo de esa manera. O sea que Job, ninguno, ni su esposa, ni sus amigos que cercanos pudieron hacer algo para ayudarlo. Y nadie pudo hacer lo que Job solo podía hacer por él mismo. Por eso, mi querido, mi querida, tenemos que entender de que hay decisiones, de que hay cosas que no dependen de otros, de si los otros están o no están, si los otros hacen o no hacen, si los otros ayudan o no ayudan. Depende, hay cosas que solo dependen de nosotros. Y hay cosas que solo nosotros podemos hacer y no la hará
no la harán otros por nosotros. Por eso, primer consejo, cómo afrontar los tiempos de aflicción. No te dejes llevar por la corriente. Persiste, persevera y no bajes los brazos. Amén. En segundo lugar, ¿cómo afrontar los tiempos de aflicción? En segundo lugar, debes cuidar tus pensamientos. Esto es clave en tiempos de aflicción, cuidar nuestros pensamientos. Como dije, tenemos la tendencia a volvernos fatalistas, pesimistas. Y tenemos que aprender a darle un giro a nuestros pensamientos y aprender a pensar en forma solucionista y no en forma fatalista. Repito, aprender a pensar en forma solucionista y no en forma fatalista. ¿Qué es? Aclaremos un poquito más esto. ¿Qué es ser fatalista? Es verlo todo en términos negativos. Eso es ser fatalista, ver todo en términos negativos. Te doy un ejemplo. Hay una historia allí en el Evangelio de Juan, creo que en el capítulo 5, cuando Jesús se encuentra con un hombre que está lisiado, que es paralítico y que está allí en un lugar que era el estanque de Betesda. No es solo él el que está enfermo y en esa situación. Dice que en el estanque de Betesda había muchísimos enfermos de enfermedades que no tenían respuesta ni cura en ese tiempo, y solo un milagro de Dios podía sacarlos de allí y revertir ese cuadro médico, ese diagnóstico. Y en ese estanque de Betesda había multitud de personas que están viviendo esa realidad, esperando un milagro. Dice que de tanto en tanto las aguas de ese estanque eran agitadas por un ángel y el enfermo que primero se metía a ese estanque recibía un milagro y era sanado. Y Dios llega a ese lugar, ve a todos los que están allí, pero puntualmente se detiene en este hombre que llevaba, y la Biblia dice, 38 años en esa condición. Jesús llega a él, se pone a conversar con él y le hace una pregunta y le dice: ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y note, este hombre, en lugar de responder afirmativamente, en lugar de decirle, ¿cómo? ¡Claro! En vez de responder en términos de fe, este hombre le responde a Jesús de forma o de manera fatalista. Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y él dice: es imposible. Es imposible. Lo que pasa es que no tengo a nadie. A mí nadie me ayuda. A mí, conmigo no hay nadie que esté a mi lado y que me ayude a meterme adentro del agua cuando las aguas se agitan. Y siempre son otros los que reciben el milagro. Y yo tengo que seguir aquí. Parece que a mí Dios no quiere, es como que parece que a mí Dios no quiere bendecirme. A mí Dios no quiere sanarme. A él sí, a aquel otro sí, a aquel otro sí. Aquel recibió, aquel otro recibió, aquel otro recibió. Y mira a mí, nada. Eso es ser fatalista, ¿no? Eso es ser fatalista. Jesús le está diciendo: pero yo estoy aquí. Hoy es el día de tu milagro y hoy es el día de tu sanidad, hoy es el día de la respuesta. No vino un ángel, vino el mismo Jesús. Y le está diciendo: vas a recibir un milagro. Y este hombre comienza a hablar. ¿De qué manera? De una manera fatalista. Es imposible. Qué triste cuando el fatalismo toma lugar en nuestra mente, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta, y no solo toma nuestra mente, sino toma la mente de nuestra familia, de nuestros hijos.
Y empezamos a llegar a nuestra casa y en nuestra casa se respira un ambiente pesado. ¿Por qué? Porque le hemos dado lugar a pensamientos fatalistas. Pero nosotros tenemos que quebrar con eso, mi hermano, quebremos con eso. Tenemos que pensar distinto, tenemos que aprender a pensar en términos de fe y aprender a desarrollar pensamientos que estén orientados a la solución. Pensamientos orientados a la solución. Y cuando hablamos de cuidar nuestros pensamientos, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, mi querido, mi querida, no te concentres en buscar culpables. Y en segundo lugar, no te concentres solo en el problema. Si te concentras solo en buscar culpables, eso no te va a ayudar con la solución. Jesús le dice a este hombre, ¿quieres ser sano? Y dice, si no tengo quién. Claro, me traen acá, me dejan tirado, después se van. Pero cuando yo los necesito, que el agua se meta, no hay nadie. O sea que si no recibí el milagro es porque no está cuando debería estar. Y me dejan solo cuando más los necesito. Entonces, ¿qué hacemos? Nos enfocamos en encontrar culpables y perdemos fuerza y allí no vamos a encontrar, si nos centramos allí, no vamos a encontrar la salida, no vamos a encontrar la solución. Y si nos concentramos solo en el problema pareciera que se cobra vida y se vuelve cada vez más grande y nos abruma y nos desgasta y perdemos fuerza. Y perdemos fuerza. Hace unos años atrás, o mucho tiempo atrás, cuando uno llega a la mitad de la vida y se le va pasando los 50 para arriba, parece que fue ayer, pero en realidad no es ayer, fue más. Pero había una frase que decía, no le hables a Dios de tu monte, háblale al monte de tu Dios. Algo así decía la frase, ¿no? A veces vamos a Dios y oramos hablándole de ¿qué? De lo grande que es nuestro monte, de lo grande que es nuestro problema, de lo grande. Nos enfocamos en ¿qué? En el problema. En lugar, y el consejo era, en lugar de hablarle a Dios de lo grande de tu monte, ¿por qué no mirás la grandeza de Dios? Y luego ves el monte y cuando miras el monte decís, mi Dios es más grande que ese monte. Entonces el enfoque solucionista es preguntarte, ¿y esto cómo se resuelve? ¿Y esto que estoy viviendo cómo se resuelve? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo puedo manejar lo que estoy viviendo? A mí me gusta la pregunta ¿cómo? Me encanta la pregunta ¿cómo? ¿Cómo hago, Dios? ¿Cómo hago? Me encanta esa pregunta. ¿Sabe por qué? Porque esta pregunta se enfoca en el futuro y no se enfoca en el pasado. Y cuando yo la veo en la Biblia es una pregunta que Dios responde. Hay otras preguntas que a veces Dios guarda silencio y dice, yo no te voy a tratar. Muchas veces las preguntas que nos gustan a nosotros es, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O a veces la pregunta que hacemos, Señor, ¿para qué? Pero son preguntas que miran el problema. Son preguntas que miran hacia atrás. Pero la pregunta ¿cómo? No mira hacia atrás. La pregunta ¿cómo? No, dice, aunque no entienda el por qué, aunque no sepa el para qué, lo único que quiero, Señor, es que me digas cómo hago. Porque esa pregunta ¿cómo? Es una pregunta solucionista, que busca solución, que busca salir adelante, que busca seguir.
La otra es las otras preguntas son las preguntas que se detienen en el problema, se detienen en los culpables, se detienen en el pasado. Y si vos querés seguir adelante, no podés mirar para atrás, tenés que decir, bueno, Señor, ahora esta es mi realidad. Esto es lo que estoy sufriendo, esto es lo que estoy pasando, esto es lo que me está pasando. Tal vez podés decir como dijo Job, mis aflicciones me aplastan, estoy muerto de miedo, no sé qué hacer. Pero Señor, decime cómo. Y allí pones tu enfoque. Y qué bueno aquellos que son padres y están formando hijos, ayudarlos a que crezcan con esta mentalidad solucionista y no la mentalidad fatalista. Y enseñarles que cada problema, escuche esto, cada problema en Dios y cada problema con Dios siempre tiene salida, siempre tiene solución. Repito, en Dios y con Dios todo problema tiene salida y todo problema tiene solución. El apóstol Pablo escribió allí en 1 Corintios capítulo 10, 13, y me gusta cómo lo expresa la traducción Dios habla hoy. Dice así, dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, me gusta esto, pueden ustedes confiar en Dios, que Él no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que ustedes puedan soportar. Por el contrario, dice Pablo, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Entonces es una promesa tremenda. Cuando venga el día de aflicción, yo puedo confiar en Dios, que Dios no va a permitir que venga sobre mi vida una prueba, una aflicción que yo no pueda soportar, y puedo confiar que cuando llegue la prueba, Dios me va a dar también la manera de salir de ella, la manera de superarla. Por eso esa pregunta, ¿cómo, Dios? Decime cómo hago, decime cómo sigo. Es una pregunta que tiene respuesta, que va a venir respuesta de Dios para tu vida. Abrí tus oídos porque Dios te va a responder. De una u otra manera te va a responder y te va a ayudar. Y el texto dice, si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídasele a Dios, el cual le dará, les enseñará. Por eso, en tercer lugar, y esto está unido al anterior, ¿cómo afrontar los tiempos de aflicción? En tercer lugar, concéntrate en tus opciones más que en tus dificultades. Repito, concéntrate en tus opciones más que en tus dificultades. Por un lado, no negamos la realidad, no negamos las dificultades que enfrentamos, no negamos que la vida se ha vuelto difícil y compleja desde el año pasado, en todos los aspectos. No negamos la realidad, no negamos la crisis sanitaria que estamos viviendo, pero a eso la crisis moral, política, social, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito laboral, en el ámbito económico. Son tiempos duros, complejos, como en el capítulo cuando viene la prueba a Job, tiempos de pérdida para muchos y pérdida más allá de lo material, de seres queridos, irreparables. Tiempos duros, tiempos difíciles. Y no negamos la realidad, no negamos las dificultades que enfrentamos, pero ¿sabe? No nos quedamos allí. No ponemos nuestro enfoque allí, sino
Tratamos de poner nuestro enfoque en encontrar respuestas de Dios que nos ayuden a seguir adelante y que nos ayuden a superar los tiempos de aflicción. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué puertas de salida Dios está abriendo para mí en medio de este tiempo? Concéntrate en tus opciones, más allá de lo duro, de las dificultades que puedas estar atravesando. Y por último, este último punto me encanta. Por último, debes aprender a reanimarte. Repito, debes aprender a reanimarte. ¿Cómo uno puede reanimarse? Con las promesas de Dios. Con las promesas de Dios. Con los dichos de Dios. Con aquello que Dios ha hecho. Con aquello que Dios ha dicho en su palabra que hará. Y te doy algunos ejemplos que para mí son maravillosos. Allí el Salmo 62, mire. Salmo 62, versículos 5, 6 y 7. Mire el salmista cómo se reanima. Dice, alma mía. ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando a otra persona o se está hablando a él mismo, no? Y él se habla a él mismo. Usted sabe que usted tiene que aprender a hablarse a usted mismo. A ministrarse a usted mismo. Y eso es lo que estamos hablando, de que debes aprender a reanimarte. Y el salmista dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Calma, 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 calma. Tranquilo, tranquila. Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca. Y en Él me puedo afirmar. Él es mi salvación. Él es mi refugio. No resbalaré, no resbalaré, no resbalaré. Mire, se está hablando a Él. No resbalaré. En Dios está mi salvación. En Dios está mi gloria. En Dios está mi roca fuerte. En Dios está mi refugio. Aleluya. Debes aprender a reanimarte. Y note esta palabra, reanimarte, porque tienes dos opciones. Tienes dos opciones. O esperas que los demás vengan a darte ánimo, o esperas que otros vengan a darte aliento. Y te pregunto, ¿y si no lo hacen? Comenzás a enojarte. ¿Será posible que nadie venga a alentarme, a ayudarme con lo que estoy viviendo, con lo que estoy pasando? Estás esperando que otros te animen, recibir de otro aliento, recibir de otros ánimo, y estás esperando, ¿y si no vienen? Las cosas se complican más porque comenzás a enojarte, comenzás a desilusionarte y le das lugar a la amargura. ¿Y será posible? Cuando ellos estaban pasando tiempos difíciles, yo allí estaba, y ahora que yo estoy, nadie viene a alentarme, nadie viene a animarme, nadie viene a ayudarme. Y te pones peor, porque a la aflicción ahora se le agrega la amargura, el resentimiento, la desilusión, el enojo. Entonces, tenés dos opciones. O esperás que otros vengan a darte ánimo, o vos mismo, como lo hizo el salmista, comenzás a reanimarte sin esperar que otros lo hagan. Si otros vienen y me dan una palabra de aliento, oran por mí, me reaniman, me fortalecen con sus palabras, con sus oraciones, gloria a Dios. Pero tengo que aprender a ¿qué? A reanimarme yo mismo, a darme aliento yo mismo, sin esperar que otros lo hagan. Mire,
Mire, el Salmo 27 es otro ejemplo. Allí el salmista dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Se está hablando a Él. No dice de quién temerás. No dice es tu luz, es tu salvación. Se está hablando a Él mismo. Se está readministrando a Él mismo. Jehová es mi luz, es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y luego se dice a Él mismo, versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí. Y se dice que cuando el salmista escribió el Salmo 27, había un ejército de 10,000 hombres buscándolo por todas partes. Y ahí dice, aunque un ejército, es la verdad, hay un ejército acampando contra mí, buscándome para terminar con mi vida, pero aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante esta guerra, yo estaré confiado. Aleluya, yo estaré confiado. Confía. Y antes de leer otro texto y luego concluir, me venía a la mente ese Salmo también 42 y 43. No lo tenemos escrito aquí, pero en el Salmo 42 y 43 también el salmista se reanima a él mismo. Dice, la gente que está a mi alrededor, al ver lo que estoy pasando, me pregunta, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y qué está haciendo Dios? Si sos un hijo de Dios. Mira lo que... ¿Y dónde está Dios en todo lo que estás viviendo y en todo lo que estás pasando? Y eso... Y a David lo afligían esas palabras, porque la gente incrédula decía, si vos sos un creyente, si vos servís a Dios, y si me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pero él allí cuando quiere, cuando la opresión quiere venir, él allí una vez más toma control. Y se dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios y alábale, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Y sabe qué se ponía a hacer? Se ponía a alabar a Dios allí. Se ponía a alabar a Dios, a ministrarse a sí mismo. Y el texto que me encanta, que es este último, aunque hay un versículo más después para terminar, es el texto de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 24. El profeta Jeremías escribe este libro de Lamentaciones. Y para meterlo en el contexto, la ciudad está destruida. Vino el ejército babilonio y sitió la ciudad, la sometió a pobreza, miseria. Derribó los muros, prendió fuego la ciudad, se llevó cautivo a muchísima gente. Y allí en medio de escombros y en medio de destrucción quedó Jeremías. Y los más pobres de los pobres que había en Jerusalén quedaron allí viviendo en medio de ese contexto de posguerra. Es como que no es como es. Vio esas imágenes de la guerra cuando vienen los aviones y tiran esas bombas y todo se hace escombro y todo vuela a pedazos, y cuando se va todo queda destrucción. Bueno, así estaba Jerusalén, literalmente prendida a fuego, destruida. Y allí está Jeremías con un grupo de habitantes que quedaron, que no fueron llevados cautivos, y están allí en medio de ese escenario de vida tan difícil y tan desastroso. Y allí Jeremías escribe el libro de Lamentaciones y dice, pero en medio de todo esto, dice, versículo 21, una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza, que el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es
su fidelidad. Qué grande es su fidelidad. Y versículo 24 dice, y me digo, mire, por eso es lo que estoy diciendo, qué importante lo que nos decimos a nosotros mismos en tiempos de aflicción. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Allí Jeremías dice, y me digo, el Señor lo es todo para mí. Por eso en Él confío. Pude haber perdido muchas cosas, pero lo tengo a Él, lo tengo a Él, lo tengo a Él. Y Él es todo para mí. Por eso en Él confío, no lo perdí a Él. No perdí, y si no lo perdí a Él, no perdí la fe, no perdí la esperanza. Me gusta la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice, mi alma dice, el Señor es todo lo que tengo y necesito. El Señor es todo lo que tengo y es todo lo que necesito en medio de este tiempo. Señor, tú eres todo lo que necesito. ¿Sabes? Eso es ministrarte a vos mismo, reanimarte. Te tengo a ti. Te tengo a ti, Señor. Te tengo a ti. El Señor es todo lo que tengo y necesito. Por eso siempre, siempre, siempre tendré esperanza en Él. Aleluya. Yo en mi casa lo tengo a este texto escrito en una ventana interna y lo pegué con una calco y ahí cada mañana ahí lo tengo presente. Es hermoso. Señor, es todo lo que tengo y necesito. Aleluya. Mi hermano, mi hermana, tenés que aprender a reanimarte. El apóstol Pablo enseñó que allí en Filipenses 4:8, y este es el último texto que leo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, y dice, en esto pensad, en esto pensad, en esto pensad, ponga la mente allí. Y cuando el apóstol Pablo dice en esto pensad, significa que nadie va a pensar por mí. Nadie va a pensar por ti. Entonces tenemos que aprender a descartar los pensamientos que no nos ayudan. Tenemos que aprender a descartar y quitar de nuestra mente y no detenernos en pensamientos que no contribuyen, que no suman. Y debemos aprender a escoger aquellos pensamientos de bien, aquellos pensamientos de fe, aquellos pensamientos de paz, aquellos pensamientos de esperanza. Y esto tiene que ver con aprender a reanimarte, a ministrarte a vos mismo y aprender a poner tu mente en Dios y en sus promesas. Amén. Resumiendo lo que aprendimos hoy, ¿cómo afrontar los tiempos de aflicción? En primer lugar, mi querido, mi querida, no te dejes arrastrar por la corriente. No te dejes arrastrar por la corriente. Persiste, persevera, mantente fiel, mantente firme. En segundo lugar, cuida tus pensamientos, cuida tus pensamientos, cuida tus pensamientos. No tengas una mentalidad fatalista. Desarrolla una mentalidad solucionista, sabiendo que juntamente con la prueba Dios siempre te va a dar la manera de salir de ella. Por eso, en tercer lugar, concéntrate en tus opciones más que en tus dificultades. Acordate de esa pregunta, ¿cómo? Y por último, aprende a reanimarte con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Aprende en esos momentos cuando el enemigo viene con esos pensamientos que quieren empujarte a rendirte, a bajar los brazos, a desenfocarte y a poner el enfoque quizá en lo que otros están haciendo, quizá a poner tu mirada y tu enfoque en Dios y decir,
Te tengo a ti, Señor, te tengo a ti, te tengo a ti, te tengo a ti. Y en este momento eres todo lo que necesito. Y hablarte a vos mismo, alma mía, tranquilo, tranquila, calma, calma, calma. Espera en Dios, calma, algo Dios va a hacer. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, el Señor las librará. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a invitar al pastor Jami que él cierre este momento. Hay una canción que le pedí que me encantó y dije, esta canción es justa para concluir este mensaje. Quiero que te pongas de pie. Y si querés levantar tus manos, yo voy a hacer una oración y luego el pastor Jami nos ministra este canto y la cena del Señor en esta mañana. Pero levanta tus manos. Gracias, Dios, por tu palabra. Por tu palabra que nos anima, nos alienta, nos enseña, nos trae luz. Señor, yo sé que muchos de mis hermanos aquí están atravesando días de aflicción. Y sé que son días difíciles, días dolorosos, días complejos. Pero Señor, en ti y en tu palabra nosotros tenemos la respuesta. No estamos solos. No somos como aquellos que no saben qué hacer. Nosotros contigo, aleluya, siempre tendremos una palabra de sabiduría. Siempre tendremos una respuesta. Siempre sabremos qué hacer. Y aunque no sepamos qué hacer, hay momentos donde solamente nos queda orar, confiar y esperar en ti. Aleluya. Porque tú nos darás la salida, tú harás el milagro, tú abrirás la puerta, tú allanarás el camino. Aleluya, tú no nos dejarás en aflicción, como tampoco dejaste en aflicción a Job. La palabra dice que en el capítulo 42 que tú quitaste la aflicción de Job. Y tú eres un Dios que cuando bendices, quitas la aflicción. Y también dice la palabra que tú aumentaste al doble todo lo que había sido de Job. O sea que tú tienes un Dios no solo que quitas la aflicción, sino que traes restitución después de la prueba cuando nos mantenemos firmes. Gracias, Dios, porque yo creo que tú estarás sobrando como lo hiciste en Job en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que en medio de este tiempo están pasando días de aflicción. En Cristo Jesús, derrama ahora de tu espíritu, derrama ahora de tu espíritu y afirma esta palabra en cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Recuerdo cuando un niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvidan, para siempre quedarán. Ellas vuelven una y otra vez como lámpara a mis pies cuando siento desmayar. Declaramos juntos: calma, que la vida no se acaba. Con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Cántelo conmigo. Calma, que la vida no se acaba. Con el sol de la mañana volverás a sonreír. Dígalo conmigo. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. La segunda estrofa dice: yo sé que piensas que tu historia acaba y que al final no ha sido un cuento de hadas, que tu sueño no verá la realidad.
Oh, pero no te rindas de confianza, que la última palabra Dios es quien la escribirá. Levanta tus manos y lo calma, que la vida nos fuerte con el sol de la mañana volverás. Nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. ¿Le gusta el puente? Como dice, Él es fiel a sus promesas. Ya verás si solo esperas, algo grande viene para ti. Que la vida no se acaba con el sol de la